Prevención de riesgos y seguridad vial para motociclistas. Técnicas avanzadas de manejo en moto, parte 2. Amigos, siguiendo con nuestra serie de videos para motociclistas, hoy hablaremos del manejo adecuado en carreteras, cuya conducción se debe asumir de manera diferente y con una técnica especial. También les diremos cómo debemos manejar y comportarnos cuando decidimos viajar en grupo o caravana, y uno realmente importante, que marca la pauta para ser un conductor común o un piloto profesional de la motocicleta. Se trata del manejo defensivo o previsivo. Conduciendo en carreteras. Cuando decida realizar un viaje por carretera, lo primero que ha de tener en cuenta es revisar la moto, el estado de las luces, llantas, frenos y el nivel de los líquidos, y no olvidar tanquear generosamente su máquina, calculando que debe alcanzarle hasta la primera parada programada en el camino. Lo recomendable es no manejar de noche debido al deslumbramiento de las luces de los demás vehículos que vienen en sentido contrario y la falta de iluminación en las vías. Si es indispensable hacerlo, mantenga las luces encendidas, tanto la delantera como la trasera, y lleve en su vestimenta y en la moto elementos y calcomanías reflectivas para que esto le ayude a ser visto con mayor facilidad. El secreto para viajar por carretera está en el ritmo que imprima al recorrido, el cual depende de un análisis de la vía por la que va a transitar y su tráfico, la clase de moto en la que piensa viajar, el clima y si va solo o acompañado. Cuando defina todas estas variables, usted podrá encontrar el ritmo adecuado a sus necesidades y tendrá un viaje seguro y placentero. Planee sus viajes, distancia a recorrer, tiempo aproximado, teniendo en cuenta los descansos, y no olvide llevar su equipo de carretera y primeros auxilios. Si no ha hecho viajes largos, primero realice salidas cortas y poco a poco vaya aumentando las distancias. Viajar durante horas en una moto le puede ocasionar dolores o molestias en los brazos, espalda, columna, hombros o cadera. Por ello es recomendable hacer varias paradas para estirar el cuerpo y descansar. Aprenda a leer la carretera, tierra en el piso, animales al lado de la vía o manchas de aceite, pues son señales de peligro que indican que debe reducir la velocidad. Viajando en caravana. Conducir en caravana o viajar en grupo es una costumbre muy común en cierto tipo de motociclistas, y hacerlo bajo la técnica adecuada puede resultar una experiencia muy agradable que crea compañerismo y les permite conocer las bellas regiones y parajes de nuestro país. Sin embargo, nunca debemos olvidar desplazarnos con responsabilidad, prudencia y seguridad. Lo primero para organizar un paseo de este tipo es elegir un líder que será la persona que coordinará y dirigirá el viaje y al grupo. Él será el encargado de convocar y reunir a todos, preferiblemente en una estación de gasolina. Esto con el fin de hacer una última revisión técnica y adquirir los insumos necesarios para el viaje. Allí se tanquearán las motos, todas con la misma cantidad, para que la segunda tanqueada sea en el mismo sitio. El líder es la persona más responsable, prudente, de mayor experiencia y siempre debe ir de primero, al frente del grupo. Además, se debe elegir un equipo de patinadores que tiene la responsabilidad de comunicar al líder los sucesos, emergencias e incidentes que se presenten en el camino. También tiene la función de avisar cuando haya un cruce adelante y ubicarse en la intersección, en un lugar visible, para ir deteniendo momentáneamente el tráfico por seguridad tanto del grupo como de los demás conductores. Existe un sublíder que se ubica en el último lugar de la caravana. Su función es estar en constante comunicación con los patinadores
avisándoles de cualquier anomalía o incidente del grupo en la parte trasera de este, con lo que se mantiene informado al líder de dichas situaciones de emergencia. Una vez elegidas estas personas, se acuerdan aspectos como hora de salida, ruta de recorrido del viaje hasta su regreso, sitios donde se va a comer, tanquear y hora aproximada de cada parada, normas de seguridad a tener en cuenta para el correcto desarrollo de la caravana y velocidad promedio de marcha. En el momento de emprender el viaje, nos debemos organizar en 2 filas de motocicletas con una distancia entre una y otra de 1,5 metros. No ir paralelamente, sino uno adelante y el otro atrás a 2 metros de distancia como mínimo. Cuando estemos en carreteras de un solo carril de ida o de venida, se debe ir obligatoriamente en fila india. Nunca ir paralelamente en parejas de motocicletas. Esto puede causar un accidente por la falta de espacio frente a un posible hueco u obstáculo. Mantengan en todo momento encendidas las luces delanteras y traseras. Cuando observen huecos u obstáculos delante de su moto, saque el pie o la mano del lado que se esquiva, para que el piloto de la moto que va detrás se dé cuenta y haga lo mismo. Así nadie lo cogerá y no se producirá un accidente por la sorpresa al frenar o el movimiento brusco de la motocicleta que va delante. Cuando las caravanas cuentan con más de 15 motos, lo mejor es subdividir este grupo. Todo esto para tener mayor control sobre él y evitar que se dispersen por factores como el tráfico y los semáforos. En la caravana se deben ubicar los conductores principiantes o con menos experiencia en la parte de adelante, para que así los más experimentados puedan vigilar y prever posibles errores por parte de ellos. Diferente a lo que se cree, el que impone el ritmo o tiene la prelación no es el primero de la fila, es decir, el líder, sino el último, ya que él es el que puede verificar la velocidad con la que va rodando el grupo. Todo con el fin de que nadie se quede solo por alguna demora o incidente. Cuando hablamos de conducir, y especialmente en carretera, debemos tener en cuenta el viento, un factor muy importante, ya que nos modifica la trayectoria normal de la motocicleta dependiendo de su fuerza. Además trae elementos externos que nos quitan la concentración en el manejo, como papeles, bolsas y arena, y que pueden llegar a ocasionar accidentes si no sabemos cómo reaccionar. Manejo previsivo o defensivo. Como conductor de motocicleta, lo más importante cuando se enfrenta al tráfico vehicular en calles y carreteras es asumir un manejo a la defensiva, es decir, tener la capacidad de advertir los posibles errores de otros y reaccionar oportunamente. Si maneja a la perfección la técnica, usted debe estar constantemente atento para identificar problemas potenciales, prever los lugares de posible peligro, decidir rápidamente lo que va a hacer y ejecutar la acción correspondiente. Es claro que entre identificar un problema y ejecutar una acción para superarlo, transcurren de 1 a 2 segundos. Por ejemplo, en condiciones normales y transitando a 60 km por hora, en un segundo la moto recorre 16.6 metros. A esa distancia recorrida desde el instante en que usted identifica un obstáculo hasta el momento en que acciona los frenos, se le llama distancia de reacción. Después del accionamiento de los frenos hasta el momento de parar, existe la distancia de frenado, y si sumamos esas distancias, tenemos la distancia de parada total, que depende de la velocidad. O sea, a 40 km por hora, esa distancia es de 22 metros, a 60 km por hora de 32 metros y a 80 km por hora de 44 metros. Por su seguridad, es necesario que sepa calcular esta distancia mentalmente.
Otro aspecto para tener en cuenta en cuanto al manejo defensivo o previsivo es el miedo, que como sistema natural de defensa del ser humano nos lleva a cometer errores y a la vez a reaccionar de manera ágil, lo que nos puede servir al momento de un incidente. Por esta razón, el manejo del miedo es uno de los puntos más importantes al momento de conducir. Un excelente conductor debe conocer su motocicleta, saber en qué circunstancias se desempeña mejor y su capacidad para rodar por pavimento, destapado o zonas de difícil acceso. No olvide que si maneja su moto con elementos de la conducción previsiva, realiza periódicamente una revisión técnica y preventiva y además le suma un alto grado de responsabilidad, usted tendrá una mezcla perfecta para adquirir un alto nivel de conducción y hará de la utilización de la motocicleta, sea cual sea su desempeño, una acción placentera en la que encontrará satisfacción, economía y excelentes resultados. Y recuerde, siempre hay alguien en casa esperando por usted.